Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. En este videoprograma vamos a ver una zona en particular del mundo que desde luego considero como una de las más enigmáticas que pueden investigarse a día de hoy. Estoy hablando de la provincia de Wiltshire, en Inglaterra, en donde reside el mayor conjunto de monumentos megalíticos del mundo, destacando entre todos ellos dos focos centrales: el impresionante conglomerado de Stonehenge y el gran círculo de monolitos de Avebury, muy cerca de la gran montaña artificial de Silbury Hill. Fijaos que lo estoy diciendo bien porque he estado por allí con una aventura que me marqué, en plan Indiana Jones, pero vamos, Indiana Jones del barrio del Pilar, con una bicicleta pequeñita, con muy pocos medios y subiéndome a una avioneta para ver los círculos de las cosechas y más o menos sé decir las palabras que hay por allí, ¿no? Con mi famoso inglés del barrio del Pilar. Pero bueno, estoy hablando de un lugar que no es un sitio cualquiera del planeta Tierra. En esta región del planeta, nos encontramos lo que serían lugares plagados de ruinas prehistóricas con un significado astronómico increíble y completamente asombroso, en donde resulta que aparecen los círculos de las cosechas más perfectos que el hombre haya descubierto jamás en toda la historia moderna. Y os cuento. Para empezar, podemos estudiar Avebury, que fue construido hace más de 5.000 años y que constaba de un círculo exterior de 108 metros de diámetro que albergaba otras dos circunferencias internas, todas ellas formadas con gigantescas piedras. Como decía, yo estuve allí y parecía poca cosa cuando llegabas, pero nada más lejos de la realidad. Quien realizó aquello sabía lo que se estaba jugando con cada uno de los monolitos, con cada una de las piedras y lo que estaba diseñando con cada uno de los círculos. El posicionamiento de los monolitos denotaba conocimientos celestes y matemáticos y esos conocimientos eran muy precisos, demasiado exactos de hecho para ser solamente un centro ceremonial de cultura pagana. No, había algo más dentro de lo que era Avebury. Descrito como un lugar mágico y energético en todas las leyendas del Reino Unido, resulta que esta gran estructura sigue en pie parcialmente, y es que es un auténtico enigma que los campos aledaños, año tras año, sean un foco de aparición constante de círculos de las cosechas, de crop circles, y además de los más interesantes, podríamos decir. Para entender esta captura de atención por parte de nuestra cultura, allí es como si se estuviesen repitiendo en los círculos los mismos conocimientos galácticos que la cultura que estuvo allí hace miles de años proyectó con una sabiduría absurda e imposible en Avebury en aquella época. La pregunta, por supuesto, es la siguiente. Teniendo en cuenta la inmensa cantidad de avistamientos y referencias al fenómeno ovni que existen con respecto al fenómeno de los círculos de las cosechas a día de hoy, ¿acaso esa inteligencia extraterrestre o varias, las que vemos que protagonizan los avistamientos actuales, influenciaron a la cultura que construyó Avebury hace miles de años? ¿Y por qué ese interés en fijar su atención en referencias al cosmos, tanto en los círculos como en Avebury? ¿Por qué volver a aparecer ese conocimiento? ¿Y cuáles serán sus siguientes movimientos en los próximos años, en lo que serían en los siguientes diseños? Dicho esto, seguimos viendo la zona, porque a muy pocos kilómetros encontramos Silbury Hill, una montaña artificial encuadrada en el mismo entorno de ruinas del periodo neolítico que el complejo de Avebury.
Su altura y proporción, que es 40 metros de alto, pues es comparable a la más pequeña de las pirámides del complejo de Gizá en Egipto. Y el propósito, según los expertos, de tamaña construcción, pues no está claro. ¿Para qué construir esa montaña artificial en medio de los sembrados ingleses hace miles de años? ¿No se quiso hacer como un gran cementerio? ¿Para qué hacer algo así? ¿Por qué tantísimos recursos para una montaña hecha por el hombre, habiendo miles de montañas en Inglaterra? Ya no en todo lo que es la Tierra, ¿no? El planeta, sino ya en el país bretón, en Inglaterra. ¿Se querría enterrar algo allí? ¿Y por qué se construyó justo allí? Es asombroso porque Silbury Hill, como estudioso del fenómeno desde hace décadas, pues podría decir que es el colmo. Allí, al igual que en otros lugares como Milk Hill o Alton Barnes, pues han aparecido los mejores círculos de las cosechas de la historia, siempre de noche y en apenas unos minutos. Ejemplo de ello, pues por ejemplo, sería este diseño perfecto con motivos y referencias mayas, aparecido en junio del año 2009, hace bien poquito. Stonehenge, por su parte, pues fue una estructura megalítica tipo cromlech, construida en el año 3000 a.C., con forma de círculos concéntricos orientados también astronómicamente. Hablamos de un complejo construido por grandes piedras traídas de Gales, las cuales es que resulta que fueron talladas de manera milimétrica, con una tecnología extraordinaria y que esconde numerosos secretos en su construcción y en su utilidad, ya que resulta sorprendente comprobar la cantidad de alineamientos y cálculos matemáticos realizados en su diseño, igual que en Avebury, pero incluso más complejo todo esto. Stonehenge es una obra maestra de la ingeniería que, en primer lugar, tuvo que ser una odisea en su construcción y, en segundo lugar, tuvo que tener detrás a los mejores ingenieros y genios de la Tierra para que saliese como a día de hoy se aprecia y puede estudiarse. Es un inmenso reloj de aviso planetario, pues prácticamente como si estuviésemos hablando de una fotografía del planisferio hecho en alta definición, pero sin poder hacerse. Estamos hablando pues prácticamente de un pantallazo de móvil, como nuestros telefonillos, ¿no? Pues hiciésemos un pantallazo en movimiento, todo esto con el planeta sin parar de girar y con una inteligencia con respecto a esas imágenes que encontramos en sus piedras, con respecto a lo que sería el cosmos. ¿Por qué hacer algo así allí? Cada una de las piedras de Stonehenge estaba pensada con el propósito de hacer coincidir determinados momentos y movimientos del Sol y de la Luna en relación a la posición y el ángulo de colocación que tuvieran, algo que también ocurría con las constelaciones más importantes que pueden verse en el planisferio del hemisferio norte. Es decir, estamos hablando de una auténtica maravilla de la ingeniería astronómica. Aparte de ser, por supuesto, el centro social más importante de la prehistoria europea, donde se realizaban también ritos religiosos y culturales importantísimos, pues resulta que esta maravilla también era un complejo observatorio del control del tiempo y sorprendentemente era un lugar diseñado para la comunicación. El todo, la nada, el infinito, la posición del hombre con respecto al universo. Desde Stonehenge, pues se podía controlar el comienzo y el fin de las estaciones siguiendo el movimiento del Sol. Aquí encontramos los solsticios, los equinoccios.
Y todo esto es que no se hacía por casualidad. Se exponían estas ecuaciones, que son ecuaciones matemáticas, para intentar crear una inteligencia, una advertencia, una curiosidad y, por supuesto, una mirada al espacio en el que estamos y que no para de expandirse en diferentes universos paralelos. No es casualidad que hayan aparecido círculos con la razón áurea o infinitos tridimensionales justo en los terrenos aledaños. Para nada es casualidad. El mensaje es el mismo y aunque entramos en terreno aquí especulativo, hay que ser justos, por supuesto, pues sin duda es posible que la inteligencia que esté detrás de los círculos de las cosechas sea la misma que estuviese o que hubiera estado en el tema de la construcción de Stonehenge en su momento. Una inteligencia que además tratase de comunicarse con nosotros. Una inteligencia que tratase de hacer reaccionar a nuestro cerebro y a nuestra sensibilidad también. Desde los círculos concéntricos de Stonehenge, pues se controla, como bien es sabido, lo que sería la salida de la Luna, sus fases y también su influencia en la Tierra. Y de hecho, investigadores de todo el mundo han encontrado similitudes con alineaciones, incluso de nuestro sistema solar, de lo que serían planetas del sistema solar. Esto, pues estoy hablando, por ejemplo, del caso de Gerald Hawkins, de este doctor que en el año 1966, pues resulta que publicó un artículo en la prestigiosa revista Nature en el que exponía alineaciones con más de 165 cuerpos celestes, incluyendo diferentes mundos, planetas, conjuntos de astros e incluso señalando eclipses del Sol y de la Luna pasados, presentes y futuros. Temas, por cierto, que son protagonistas pues prácticamente de forma obsesiva en los diseños de los círculos de las cosechas de los últimos años. Una frecuencia increíble. Entonces, claro, ¿cuáles fueron los motivos para erigir semejante observatorio? ¿Por qué hacer Stonehenge y además allí? ¿Y por qué hacer también Avebury, además allí, junto a Silbury Hill? ¿Por qué aparecen los círculos de las cosechas también allí? Pues os digo, sin duda, tras estudiar muchísimo este tema, de arriba abajo, pues el motivo de construir Stonehenge fue el de tener un conocimiento total y exhaustivo de los cambios de clima y de temperatura, de saber cómo iba a ser el planeta en el futuro. Un control que pudiera suponer un avance en materia de agricultura para aquel pueblo que les pudiera pues básicamente suceder, ¿no? Y un sistema para adelantarse a penurias y poder sobrevivir. Un legado para los descendientes y para su vida, básicamente. Un regalo para que siguieran viviendo, pasara lo que pasara. Para seguir viviendo allí, pues ocurriese lo que ocurriese, pues intentando controlar básicamente todo lo que pasara pues en el planeta Tierra. Y de ahí, claro, pues teniendo en cuenta todo eso, ¿por qué esa fijación con el Sol y con la Luna? Vamos a ver. Pues aquí posiblemente esté la clave de todo esto. Más aún cuando vemos la obsesión del fenómeno con los movimientos de nuestro astro, por pequeño que sea, como ocurrió con la última mancha solar reportada por la NASA, que también apareció en los círculos de las cosechas de forma completamente meticulosa. Los reflejos de los rayos solares pues entran por determinadas piedras en el solsticio, como decíamos, en el equinoccio, en verano, en otoño, en invierno. Es que estamos realmente hablando de unas ruinas que, al igual que ocurre con el posicionamiento de las pirámides
mayas pues dejan pues lo que sería un control absoluto de lo que sería la fuente de calor y de luz para nuestro planeta. Pero claro, ¿estaba la inteligencia que diseñó todo esto siendo la misma que estaba diseñando las pirámides mayas? Es una pregunta buenísima. ¿Por qué estaban en dos sitios distintos esos conocimientos, como mínimo? En este caso, exponiendo pues todo esto si no podían viajar los hombres de un lado a otro, de un sitio a otro. Y además, si ni siquiera podían construir lo que sería una ecuación para diseñar todo esto. Si no podían calcularlo, ¿cómo podían llegar a aparecer esos cálculos ahí? Como relatábamos, pues el fenómeno de los círculos de las cosechas incluye temáticas científicas de todo tipo, y una de las principales es la descripción de acontecimientos astronómicos que ocurren en un futuro cercano, y más en concreto en el estudio del movimiento del planeta Venus. Muy interesante todo esto. Ejemplos de ello pues los tenemos en los bellísimos diseños pentagonales del año 2003. Hay uno, por ejemplo, que se parece a una flor, que bueno, pues como regalo, un regalo de novio a novia, pues la verdad es que es algo pues precioso de hacer, la verdad, ¿no? Aquí lo estamos viendo, a mí me encanta, ¿no? Y bueno, pues estamos hablando de ejemplos que los tenemos en unos diseños que pues están exponiendo movimientos de Venus que también aparecen en Stonehenge, tal y como fue diseñado hace miles de años. ¿Por qué volver a repetir ese conocimiento? En esta foto puede verse el gran complejo megalítico junto a este descomunal crop circle de 250 metros de diámetro, aparecido el día 9 de mayo de 2010 sobre un campo de trigo, aún en etapa de floración. Y os cuento porque aquí hay un auténtico misterio que merece la pena ser contado. La estructura de su diseño muestra un estudio de las fases de la Luna para este año 2010, y además de eso es que muestra una característica a todas luces completamente desconcertante. El dibujo está alineado exactamente con el centro de Stonehenge y la distancia entre la esfera grande del centro del diseño y una de las pequeñas pues es un tercio de la distancia del crop circle completo al centro de la estructura de las piedras. Esto es muy curioso porque Stonehenge tiene prohibida la entrada a su interior. Aunque te quieras colar, pues no te puedes colar. Yo intenté colarme, pero no me dejaron, ¿no? Y bueno, pues esto tuvo que ser calculado pues desde el aire, con una avioneta, y los cálculos tuvieron que hacerse así es como se descubrió todo esto. Pero es que no era la primera vez que aparecía una cosa así o una referencia de este tipo. En el año 1996 os cuento porque aparecieron los dos siguientes diseños, ambos cerca de los monumentos megalíticos que estamos estudiando, y los resultados es que fueron espectaculares. A primera vista se trataba de una cadena de ADN, como estamos viendo, en el que se incluiría el detalle del surco mayor y del surco menor, pero es que por otra parte también aparecían lo que serían las funciones matemáticas de seno y de coseno. Muy curioso. Además de eso, y como muestra de la ambigüedad de los mensajes y de la inteligencia que hay detrás de todo esto, pues la primera figura también fue identificada como las fases de las lunas con respecto a su movimiento de rotación. Aquí lo estamos viendo, la fase de la Luna, pues por ejemplo, también se representa así. Pero es que, ojo, porque es que a la izquierda estaba la representación de lo que sería, pues, las lunas de Júpiter con respecto a este planeta. Y esto
es muy curioso porque es un conocimiento que hace referencia a lo que sería un movimiento que también aparece en Stonehenge con respecto al planeta Júpiter en una de las piedras. Esto es completamente asombroso. Os sigo contando porque días más tarde, en un campo aledaño, en un campo cercano a estos megalitos, pues apareció el diseño siguiente. Aquí lo estamos viendo. A partir del razonamiento de la órbita de la Luna, de lo que serían los planetas, de las lunas de los planetas que acabamos de decir, pues resulta que el investigador Chris Sherwood aseguró que la figura del ADN de junio, pues es que se relacionaba con la figura de la espiral de julio, es decir, que lo que había aparecido en junio, pues aparecía también en julio, porque en realidad eran dos representaciones distintas de lo mismo, pero con una visión espacial perfecta y distinta, como dos maneras de hacer exactamente lo mismo, pero haciéndolo con dos planos del espacio y del tiempo diferentes. Las dos figuras representaban el paso de la Luna sobre la Tierra y la acción de los eclipses y sus sombras vistas desde fuera de la Tierra. La genialidad de poner la órbita en base a una espiral en el segundo diseño, pues ponía, pues claramente, una vez más, el nivel de complejidad, ingenio e inteligencia, pues por las nubes, ¿no? También de dificultad, por supuesto. La conclusión más admitida es que la manera que tiene de comportarse la sombra de un eclipse con respecto al movimiento de la Luna, pues aparece representada en las dos figuras de la misma manera. Y bueno, pues como estamos viendo en Stonehenge, la temática de los diseños, el territorio y las formas circulares en el estudio de los astros, pues son las mismas una y otra vez en su concepto que la mayoría de los círculos de trigo. Y es que está clarísimo que no es porque sí, nada es porque sí en esta zona del mundo. Una última cosa que os quiero comentar, y es que, claro, podemos estar hablando de que hay una inteligencia repitiéndose sin parar en un contacto que además quiere hacerse ver desde las alturas para exponer sus conocimientos. Todo está hecho para verse desde arriba. Y es que han pasado todavía más cosas. Podría estar hablando aquí hasta mañana, pero es que con respecto a este último tema, pues es que años más tarde, en el año 1997 y en el año 2001, con el mismo razonamiento y la misma manera de proceder, aparecieron estas dos figuras que estamos viendo, de más de 240 metros de diámetro, que no estamos hablando del campo del tío Jonás, sino que estamos hablando de una auténtica barbaridad de perfección y de terrenos, ¿no? Pues en donde cada uno pues vuelve a enseñar el mismo conocimiento lunar, una obsesión total por exponer el tema de la luna continuamente, además allí. El tema de todo esto pues es, como siempre, juzgar nosotros mismos qué relación pueden tener estos hechos separados por 5 milenios, porque es que no parece posible que los diseños aparezcan justo en esta zona del mundo, en este territorio, por casualidad, diciendo lo mismo, mandándonos el mismo conocimiento científico, con preciosas circunferencias, inmensas referencias a planetas, preciosos círculos llenos de arte, de ciencia y de, sobre todo, de una querencia porque reaccionemos ante un contacto entre nuestra manera de pensar y alguien que quiere hacernos ver lo que existe más allá de nuestro pequeño y maravilloso planeta Tierra.
Eso es lo que tengo que decir al respecto de la relación entre Stonehenge y los círculos de las cosechas. Y bueno, pues paro ahora porque en algún momento tengo que parar, pero podría decir muchísimo más. Nada más, espero que os haya gustado muchísimo este videoprograma, que os suscribáis, os lo pido con todo mi corazón, que lo compartáis en vuestras redes sociales para que el programa pues pueda tener más visitas. Esto es así, os lo pido porque es necesario todo esto. Y nada, pues os espero en el siguiente. Muchísimas gracias y, como digo siempre, salud y suerte. Adiós.